Hola, buenas noches, bienvenidos pues al jueves de estudio. Pues vamos a continuar en esta noche con el tema que pues venimos viendo el día domingo, que es descubramos el origen del miedo. Antes de comenzar, yo les voy a dejar un número telefónico para que puedan comunicarse con nosotros, que puedan mandarnos un mensaje, cualquier duda, pregunta, cualquier situación que quieran platicar, pues con todo gusto los podemos atender en este número. Es el 272-705-4430. Y bueno, pues para comenzar, yo le doy la palabra al pastor Roberto Sí, Torres. Carlos, gracias. Adelante. Gracias. Pues efectivamente, Carlos, el tema es descubramos el origen del miedo. Mira, este tema fundamentalmente me lo daba el Espíritu, porque necesitamos comprender de dónde viene, cuál es el origen bíblico que nos detalla con todo cuidado de dónde viene el miedo. Porque no es posible que si nosotros aceptamos que somos hechura y creación de Dios en la tierra, seamos hombres con miedo. Eso no es un plan de Dios. Y eso es lo que justamente el Espíritu me movía. Entonces, Recording in progress. ¿de dónde viene el miedo si verdaderamente el hombre lo profesa desde muy pequeño? Y además, con todos los jalones que el mundo nos da, lamentablemente lo acrecenta día tras día. Por eso el punto clave. Solamente déjame anticipar y recordarles una definición. Cuando vas al diccionario a buscar lo que significa la palabra miedo, encuentras una definición. Dice, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o un mal que realmente amenaza o que finge la imaginación. Pero hay otra acepción de la misma palabra. Dice recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que deseaba. Yo creo que me gusta mucho el punto número 2, ahí donde define el diccionario recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contraria a lo que deseaba. Sí necesitamos meternos de lleno, totalmente de lleno a la palabra, y fue lo que tratamos de hacer el domingo pasado. Oye, Monse, ustedes que están reunidas, tú, también Mónica, ¿quién más está por aquí? También Nancy. Algunas de ustedes cuyas pantallas quizá no están encendidas o no reconozco quién forma el grupo de los lunes. ¿Por qué no nos ayudan si trataron este tema como les fue el lunes pasado? Tú, Monse. O Mónica, ¿estás ahí? Sí, ahí anda Moni, porque yo no estuve en la reunión el lunes, Roberto. Ok. Adelante, Moni. Hola, hola. Hola. Sí, estuvimos hablando de el origen del miedo y no tuve oportunidad de compartir yo, pero lo que yo, lo que a mí me habló el Señor el domingo es cuando hiciste la pregunta de ¿por qué Cristo no pecaba? Entonces, me puse a investigar un poco y encontré algo muy bonito que decía que Cristo nació sin la naturaleza espiritual del pecado, como nosotros, y al no pecar, eternizó las enseñanzas porque obedeció.
realmente, realmente creo yo que pues no sé si el éxito o que sigamos nosotros ahora creyendo y hablando del Señor es porque obedeció, un buen porcentaje fue de porque obedeció, porque fue sin mancha y porque, aunque sí tuvo naturaleza humana, pero no nació del pecado como todo, no nació condenado, porque pues todos realmente nacemos condenados, ¿no? O ya con la condenación, ya agregada, y ya después nosotros creemos en el Señor y bueno, nos quitamos todo eso, pero esto me llamaba mucho la atención y luego decía en Primera de Pedro 2:22, decía, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando le insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. Mm, Y ¿Qué versión es esa? es no la apunté, pero seguramente es la traducción, ¿Nueva viviente. traducción viviente, alguna cosa? Ujú. Se me hace que sí. Y está hermoso porque está muy claro de que mm, cómo el Señor, al no pecar y al ser sin mancha, la verdad es que la humanidad, bien o mal, le cree porque así ha sido como ha ¿cómo se dice? Como ha Trascendido. trascendido por tanto tiempo por su amor y porque realmente él no pecó y él no insultó a nadie y no sé si la pueden poner, pero seguramente sí, creo que sí era la traducción viviente, si no, creo que también leí la Reina Valera actualizada que también está muy Mm. clara y también usa, como que le agrega algunas palabras más coloquiales para Mira, entender. yo creo que vale la pena comentar ese comentario que tú nos haces. Lo primero, hay que reconocer que la palabra pecado significa separación de Dios. Ajá, Pero fíjate, Mónica, que el apóstol Pablo habla del primer Adán y del segundo Adán. Ahora, para entender al primer Adán, tenemos que meternos al capítulo 1 de Génesis, verso 26, 27, 28, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y gobierne sobre las aves, sobre las bestias, sobre los animales, sobre todo lo que se arrastra, etcétera. O sea, estamos hablando del hombre original, creado, formado, diseñado y establecido por Dios en la tierra. No había pecado. Por eso, si te fijaste en la grabación, traté de conducirlos justamente a la entrevista que cuando Adán decide darle la espalda a Dios y después oye la voz de Dios en el huerto, se esconde. Y cuando lo cuestiona el Señor dice, es que tuve miedo y me escondí. Entonces, ¿por qué no tenía miedo antes? Pues porque vivía en una total y absoluta comunión con su Creador. Pero ahora estaba en pecado. Pero había decidido darle la espalda a Dios. Y mira, Ahí se yo te, separó te de voy Dios. a leer algo. Dice, el hombre creado por Dios imparte vida, no imparte muerte. Sí, amén. Y Pero ¿qué pasa si está en pecado, Mónica? muerte. Y, Muerte. y también me llamaba mucho la atención cuando decías el domingo esa parte, porque Dios obviamente sabía dónde estaba, más bien preguntaba dónde estaba su corazón, porque en casi toda la Biblia, también investigando eso,
Jesucristo se refiere al corazón del hombre, o sea, cuando le dice, Adán, ¿dónde estás? Pues el Señor ve todo, ¿no? O sea, el Señor sabía físicamente dónde estaba, escondido ahí atrás de unas plantas o no sé, una cueva, no sé, me imagino. Y el Señor más bien le estaba preguntando dónde estaba su corazón, porque pues el Señor es lo que ve en nuestros corazones, y el Señor nos pregunta todo el tiempo, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Porque recibimos al Señor y nos entregamos al Señor y todo, pero pues empieza la vida cotidiana y bueno, lo que ya has comentado, pero yo creo que el Señor nos pregunta todo el tiempo, o hay que darle cuentas de dónde está nuestro corazón como cada día, cada mañana, cada noche, porque me estremeció mucho cuando el Señor le pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde ¿No? estás tú? Entonces, decía, Lo comentaba, lo primero que responde es que estaba desnudo ujú, y me escondí. Pero quiero, aprovechando que estás tocando ese tema, te quiero hacer una pregunta. Fíjate, en el principio no había miedo. Ujú, Había una perfecta relación entre el creador del hombre ujú. y el hombre. Dependencia. ¿De acuerdo? Luego, viene el ataque de Satanás para convencer al hombre de que le dé la espalda a Dios. No dice la palabra cuánto tiempo estuvo tratando de convencerlo, cierto, pero lo convenció. Ahora, ¿que Dios no lo sabía? Por supuesto que sí lo sabía, pero era decisión de Adán darle la espalda. cierto, Y aquí y me tengo que detener para meter un tema con un poquito más de calma. Si Dios, el Padre Creador, y Adán y la mujer eran uno mismo, porque estaban perfectamente en sintonía con su Creador, es cuando el Creador le dice a Adán, mira, en el centro del huerto hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando comas de este segundo árbol, vas a perecer. Cuando yo te menciono esto, son las palabras que Dios dijo. Si comes de este árbol, vas a perecer. Por lo tanto, el alimento de Adán era el árbol de la vida. Por eso dice, comes del otro árbol y vas a perecer, porque en el primer árbol está la vida. Si no te alimentas del árbol de la vida, vas a perecer. Esto es normalito. Pero fíjate, le da la espalda a su creador. Dios lo sabía perfectamente. Sin embargo, lo busca. sí, ¿Por qué me detengo en esto? Y tú sí, me encantó, porque sí, bien romántico, bien amoroso. ¿Por qué me detengo aquí? Porque Dios sigue amén, buscando al hombre. Ujú, ujú. O sea, es que el escenario es y es, perfecto. Por un lado, yo sé que me diste la espalda. ¿Dónde estás? Pero fíjate además, estando en pecado, Adán escucha la voz de sí, Dios. Fíjate lo que te enseña la Biblia si te vas despacito. En pecado está escuchando la voz de Dios y se esconde. Entonces ahí tienes dos principios. Primero, en pecado, Dios busca al hombre. Y el hombre en pecado tiene la capacidad para escuchar la voz y el llamado de Dios. Ujú. Pero ¿sabes por qué lo hizo el Señor, Mónica? Para darle una oportunidad de arrepentimiento. amén, porque somos de Él
Somos su creación, llevamos la imagen y la semejanza, ok. Entonces, este es el punto. Para poder definir con claridad, entonces, si Adán ya estaba en pecado y Dios lo busca, la pregunta es ¿por qué se esconde? Y ahí es cuando viene la respuesta, ¿por qué te escondes? Y dice, tuve miedo y me escondí. Por primera vez, la palabra miedo. Si aquí detengo la narrativa, Mónica, te hago una pregunta. ¿De dónde proviene el miedo? De la desobediencia, de la separación, de la vergüenza. Esa es la palabra, de la separación entre el hombre y Dios. Es la raíz. Porque no tienes miedo. Ahora, acuérdate que el apóstol Pablo ve perfectamente clara la revelación. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán le da la espalda a Dios. El segundo Adán no le da la espalda a Dios. Y tú puedes decir, ¿y cómo el primer Adán sí le dio la espalda a Dios? ¡Wow! Porque fue tentado también. ¡Wow! Ah, ¿verdad? ¡Wow! 40 días en el desierto para ser tentado por el diablo. Y te está dando más o menos la pauta para decir, con que con 40 días el primer Adán estuvo siendo tentado y ese le dijo al diablo, sí, Satanás te puede tentar, pero no te puede forzar. no te puede forzar. La determinación es tuya, No te pinta una vida, bueno, es de la vida. pero tú Solo es engaño a la mente, claro. Hay que detectarlo, hay que estar conectados con el Señor para detectar muy bien que el engaño. Pero este es el punto clave que necesitamos comprender. Entonces, ¿de dónde surge el miedo? Porque cuando Adán y Eva deciden darle la espalda al Creador, lo que aparece es el miedo y se esconden. Exactamente eso, Mónica, es lo que transmitieron a sus generaciones. Y de ahí estamos tú, yo, Neos y todos los demás. Pero ¿cómo es el Señor? Nos busca, porque el hombre está escondido. El hombre prefiere seguir una religión que buscar a Dios. Corazón Porque es el el engaño es claro, Mónica. Fíjate, nuestro corazón. yo busco una religión Sí, se por- esconde en religión. Sí, 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 sí. porque emocionalmente me justifico, Wow. Y es como no corazón de espiritualmente, religión. no espiritualmente. Entonces busco un consolador, Mm, de que estoy bien, busco un decir, bueno, yo estoy cumpliendo con Dios, yo cumplo. pero como Dios conoce que el hombre está en pecado y no quiere venir bajo su gobierno, entonces el hombre tiene, como yo cuando era niño, 45 maneras de evadir la verdad. mm. Por eso necesitábamos meternos, y mira, para eso son los jueves. Porque pues ya, órale, vamos a meternos todos juntos a ver cómo está el asunto. Sí, amén. Pero fíjate, el hombre fue creado para gobernar en la tierra. Ahora vive como esclavo. Así es. El hombre fue creado para estar en la perfecta unidad con Dios. Hoy no tiene unidad con Dios.
tiene unidad con aquel que lo convenció de darle la espalda a Dios. Y justamente lo que el hombre no alcanza a comprender es que cuando el hombre decide darle la espalda a Dios en obediencia a lo que Satanás puso en él, en el fondo, cuando tú lees capítulo 3:1, lo que ataca perfectamente bien Satanás es, así que el hombre te dijo que no comerías de todo árbol. Dios. Y dice, no, sí, podemos comer de todos menos de este. Que Dios te diga. ¿Qué le dijo Satanás? ¿Qué? No morirás. Ujú. Ok, entonces, a ver, Mónica, una segunda pregunta. ¿Dónde se originó el pecado? En creerle a una víbora. O sea, no Lo ayuda, lo ayuda, Lo lo ayuda. denigraste hasta el último. O sea, la escena, Dios majestuoso, el paraíso, la instrucción clarísima, solo no, pues, y llega una serpiente arrastrada, o sea, si hubiera llegado disfrazado de ángel o lo que sea, bueno, pues no, una serpiente, ¿cómo le vas a creer a una serpiente, no? Lo que pasa es que cuando No. habla de Satanás, lo compara con la serpiente, porque la serpiente no la escuchas ni la ves porque se mueven los secretos. Y físicamente no era una serpiente, era Satanás. No, El diablo y la serpiente son lo mismo. Por eso lo compara, porque empieza poquito a poquito a buscar y sin darte cuenta, en el momento perfecto, Te muerde. da el ataque. Ujú. veneno mortal. Sí, Veneno mortal. sí. Por eso el segundo Adán, porque la misma tentación Ni lo ves venir. que Satanás le presentó al primer Adán, se la presentó al segundo Adán. Sí, 40 días y 40 noches. Lo que pasa es que el segundo Adán dijo no, Sin pecado. no, yo vine a servir al Señor y todas las contestaciones que le da cuando el diablo lo tienta. Todo centrado en su devoción de obedecer a Dios y de no salirse de su camino. Nunca se apartó del Señor. Pero si el Señor Jesucristo se hubiera apartado creyéndole a Satanás, Ujú. entonces hubiera habido dos Adanes que le dieron la espalda a Dios. Ujú. Dos intentos fallidos. Exacto. Entonces, vuelvo al punto antes de darle vuelta a la página. Dijo Dios, Adán, el día que comas de este árbol mueres. Aparece Satanás en la escena, no morirás. El conocimiento. Escogió Mónica. Según conocer, porque creyó que era más, que iba a ser más la soberbia, que iba a ser mejor que lo que Correcto. tenía. Porque Iba a ser ahora como un Dios. tú vas a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estuvo el pecado? En la soberbia. No en que desobedeció la palabra que Dios le dijo. Ah, sí, Sí, por por soberbia. soberbio. Sí, Sí, o soberbio. sea, le llegó al punto Le clave. llegó Sí. Porque, Era, pero Mónica, es el mismo punto clave de la gente que no se acerca a Cristo. seguimos igual, porque es Ujú. una vocecita que está en nuestro cerebro que te va diciendo, ay, tú puedes solo. Sí, no pasa nada. ¿Qué Ni tienes, preguntes para qué. qué tienes que estar dependiendo Ujú, cuando tú tienes autoridad? ujú. Cuando tú vas a tener señorío en la tierra, porque yo te lo doy. No, no me le faltó eso. Yo te lo doy. Entonces, el origen del pecado es que desobedeció y menospreció lo dicho por Dios. Todas con él. ¿Sí o no? Totalmente. Ujú. Y vino la condenación. Es igualitito Ujú.
que la respuesta del hombre en la actualidad. No necesito de ti. Yo puedo solo. Cuando la palabra dice es que estás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, estás basando tu educación, tu crecimiento, tu desarrollo, todo tu ser en tu propio pensar y en tu manera de ser y en los diplomas que tienes colgados en la pared, Confiando en sus conocimientos y en su... confiando en sus propias habilidades, confiando en sus propias conquistas, confiando en sus propias determinaciones. Este es el punto clave que teníamos que analizar para poder entender de dónde viene el miedo. Así es. Tú, Nancy, ¿qué nos quieres apuntar? Pues sí, lo que yo añado es un punto que a mí me gustó porque justo estaba leyendo eso, donde dice el miedo es la causa de que estamos separados de Dios. Y justo en esa semana estaba leyendo el rey Saúl cuando el Señor lo rechazó y pues el primero fue, ya lo vimos, que tuvo miedo a Goliat y él estaba por allá encerrado y no quería salir a pelear. Pero me encontré con otro pasaje donde dice que los filisteos iban a atacar al pueblo de Israel y pues otra vez. Pero en ese pasaje dice que Saúl estaba descorazonado por el miedo, porque sabía que venía una guerra y pues tenía mucho miedo. Y fue cuando fue a consultar a una divina que quería que Samuel le dijera algo porque ya Dios no lo escuchaba. Entonces ahí vi ese claro ejemplo de que cuando estamos apartados del Señor, siempre vamos a tener miedo a todo. En vez de recurrir a Él y decirle, mira, Señor, hay esta situación, pues empezamos a ver cómo solucionamos las cosas, pero siempre con el miedo. Entonces, pues escuchando la palabra del domingo decía, sí, la causa del miedo es desde el principio, desde que desobedeció a Adán y Eva, porque luego se escondieron, porque tuvieron miedo de Dios. Y cuando uno se aparta del Señor, lo primero que hace es esconderse. Sí. O el que no quiere nada con Cristo está escondido, por eso no acepta la invitación. Sí, dice un pasaje que no quieren venir a la luz para que sus obras, sus pecados, lo que están haciendo no sean expuestas. Pues ahí está en Juan, luego, ¿no? No ve. Ujú. Oye, Nancy, vamos a hacer un paréntesis y vamos a aplicar la actualidad en lo que estamos platicando. ¿Qué está pasando entre Israel y Hamas? Pues la guerra, Ok, ¿tú sabes quién es Hamas? sí, ¿Quién es? son los filisteos, ¿no? El pueblo contrario, Exacto, de ahí salió Sí. salió el, ¿cómo se llama? Goliat. De Goliat. Es la eterna lucha entre los filisteos e Israel. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se defiende tanto Israel con un gran armamento y un gran poderío bélico? Pues porque quiere demostrar que él puede. Porque tiene miedo que lo destruyan. Ujú. ¿Por qué tiene miedo? Porque está apartado de Dios. Al que vino a rescatarlos, lo clavaron en la cruz. Sí. ¿Qué no dice claramente la palabra en el Antiguo Testamento? Una vez que fue atacado Israel, dijo el Señor, no es con espada ni con ejército, Ujú. es con mi Santo Espíritu. Sí. Fíjate, mira, el miedo es un tema inagotable. Yo soy de Cristo. Yo me entrego a Jesucristo. Yo determino vivir bajo el único gobierno de Jesucristo. Y en pocas palabras, yo vivo por Jesucristo y para Jesucristo.
y sigo teniendo miedo. ¿Por qué, Nancy? Pues porque viven separados del Señor. No es tanto la separación, es la falta de fe. La falta de que, porque aquí ya entra el enemigo con que Dios te dijo. Ujú. Dios te dijo. Y lamentablemente nuestra poca fortaleza espiritual es vencida ante el ataque, por el ataque del diablo. Pero vamos a aplicar la lógica, si es que se vale aplicar la lógica. Si yo vivo por Jesucristo y para Jesucristo, y yo vivo bajo el gobierno de Jesucristo, y estoy en el mundo para cumplir una misión, ¿quién es el único que tiene autoridad para decirme hasta aquí, vámonos? Jesucristo. Pues porque le tengo miedo a las enfermedades. Ujú. Corro a vacunarme. Sí, ¿Por qué? Porque ya sacaron las vacunas para el, ¿cómo se llama tú? El contagio ese, el COVID. el COVID. Tengo miedo, ujú, tengo miedo. Fíjate que Neus y yo, por muchos años pagamos un seguro de gastos médicos. Híjole, iba subiendo continuamente el precio a un, híjole, descabellado. Y un día estaba yo leyendo la palabra en el pasaje que, ¿por qué buscas pan? ¿Por qué buscas leche? Y empezó a hablar del Espíritu. ¿Qué buscas con un seguro? pues eso, seguridad. De ir a un hospital, de ser bien Sí, atendido. Y entonces, ¿qué papel juega el Señor como mi Señor? pues ya ninguno. Exacto. Sí. Pero entonces, si yo soy hechura del segundo Adán, ¿tengo autoridad, Nancy? ¿Sí o no? Sí, ¿Por qué no la ejerzo? como lo dijo hace un ratito, porque no creo, por la falta de fe. Porque me falta el desarrollo necesario para enfrentarlo. Cuando en nueva generación este principio reine en medio de todos, puros campeones va a haber. Puros campeones. Por eso es la invitación, por eso es la insistencia de Jesucristo: conózcanme, conozcan a mi Padre. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú lees el pasaje de la última cena, cuando el Señor se va al huerto de los olivos a orar, hay dos pasajes que vale la pena tomar en cuenta. Número uno, Judas dijo: al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. A ver, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es. ¿Por qué tenía que darle un beso en la mejilla? Para que los demás identificaran a Jesucristo. Porque no lo conocían. ¿Por qué? Exacto, ¿por qué? Porque solo los discípulos lo conocemos. Ujú. Bueno, los verdaderos. Hay mucho seguidor, pero no es discípulo, ¿eh? Hay muchos que confiesan a Jesucristo, pero no es discípulo. No. Hay muchos que creen en Jesucristo, pero no son discípulos, no viven bajo su gobierno, no viven bajo el propósito de Cristo. Ese es un punto clave que necesitamos recordar. Segundo punto clave. Cuando llegan los soldados a donde ellos estaban en el huerto de los olivos y salió el Señor y dice: ¿a quién buscan?
No buscamos a Jesús de Nazaret, buscamos, no sé qué dijo, yo soy. Pau. ¿Tú crees que lo hubieran apresado si él no se entrega? No, porque no sabían quién era. Exacto. Pero si tú lees el contexto en los libros que hablan del Evangelio de Jesucristo, te vas a dar cuenta, dice, él sabía que su hora había llegado para partir al Padre. Claro. Él Ujú. sabía que su tiempo en la tierra se había terminado Ujú. y tenía que partir. Sí. No será lo mismo con nosotros, que nos avise el Señor como le avisó al profeta cuando se escondió de la mujer aquella que lo amenazó con muerte, Elías. A ver. No conocemos al Señor. Hablamos de Él, compartimos de Él, leemos de Él, aprendemos de Él, pero no tenemos el pleno conocimiento de que es el Señor en los cielos y en la tierra. No es fácil seguir a Jesucristo, Nancy. Por eso está anunciada la apostasía. Mucha gente le dará la espalda a Cristo cuando vea una amenaza sobre su propia vida. Ujú. Wow. Por el miedo. Por el miedo. Pero si yo pertenezco a Cristo, si yo vivo en comunión con Cristo, si yo vivo cumpliendo el propósito de Jesucristo y tengo la seguridad de que estoy en la tierra porque el Señor así lo ha determinado, nadie me tocará. Solamente cuando Él lo permita. Sí. Por eso el miedo tiene un tema. La tentación viene de nuestros propios. Yo creo que Clara está por ahí conectada. No la vemos, quién sabe en qué lugar ande por allí. ¿Estás aquí, Clara? No, no aparece. Sí, ¿Quién aquí sabe? estoy. Ay, te estabas tardando, niña. Oye, Clara, tú me platicaste un sueño que tuviste. Sí, ¿Por qué no nos lo compartes hoy? claro que sí. Permítame. Bueno, en este sueño yo estaba platicando con Chelly, la hermana de Nancy. Pero yo le decía, así como dice en Hechos 13:14. Entonces, en Hechos, déjame lo busco. Trece, 14. Los 13. 13, 14. Hechos 13, 14. Hechos 13:14. Ujú. A ver, déjeme. Pablo y Bernabé siguieron su viaje. Ujú. No creo que es. Bueno, no te preocupes, platícanos y ya lo identificaremos. Bueno, es que ese fue un sueño así muy, muy, muy chiquito, pero fue lo que no, es Romanos. Ya me acordé. Ujú. Romanos. 13, 14. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Así es. Pero yo los leí desde el 11
porque yo le preguntaba al Señor por qué me estaba diciendo eso. Y desde el 11 dice, esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde, el tiempo se acaba, despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia, a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad, en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Más bien, vístanse con toda la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Fíjate cómo le está escribiendo a la iglesia, ¿eh? Y ¿Sí? pensamos que la iglesia de Romanos, uy, es que la iglesia de Romanos nada. Había un pecadón ahí, cochinada y media todavía, que Pablo les tiene que escribir eso. Así, y esto lo que me llamaba mucho la atención es que decía, esto es aún más urgente. Ajá. Y claramente, pues el Señor nos está diciendo que dejemos las cosas del mundo, los deseos que aún nos están gobernando, que así como que nos quitemos esa ropa sucia, porque el Mm. Señor viene pronto y que mejor nos revistamos con la presencia del Señor. Y eso es lo que a mí me llamaba mucho la atención. Mm. ¿Y qué papel jugaba Chely tú con ella? Pues Shelly es la iglesia. Yo lo veo así, es una iglesia. O sea, un mensaje para la iglesia. Sí. Mm. Yo creí que tú me habías platicado, alguien de los que están aquí a lo mejor van a identificar que había tenido un sueño de que estaban en una casa y venía un ataque muy fuerte contra la iglesia y que venía la gente de la calle ofreciendo paletitas. No sé si alguno de ustedes Era lo recuerda, Daniel, Dani de León. Dani de León. Dani, Sí, fue. y no está Dani ahí. Hola, sí. A ver, a A ver, ver, a ver. a ver, A ver, compárteme. compártenos ese sueño, Dani. Sí, claro. Ese sueño yo lo tuve en una madrugada de mi sábado y lo anoté. Entonces se los voy a leer, ¿vale? Dice, estaba en la calle trabajando y al lado de mí había un cliente. Yo veía junto con él cómo habían muchos policías militares que venían corriendo con sus escudos y armas y la gente gritaba, vayan hacia abajo porque ahí vienen todos los que nos quieren hacer daño. Deben de traer más gente porque son muchos más que ustedes. Yo le preguntaba al cliente que si sabía qué estaba pasando. Para esto, él me contestó, mira, vienen grupos fuertes con armas, palos, espadas, machetes, y su objetivo es venir a matar a todos sacándolos de sus casas. Yo en ese momento le decía, ¿hacia dónde me voy? Y él me decía, bájate por esta calle, ahí te va a llevar hasta tu casa. Para esto, yo me echaba a correr y le marcaba a mi esposa para saber si estaba bien. Llegaba a la casa de mis suegros y yo comenzaba a poner muchas sillas en la cochera y ponía una pantalla en el centro. Para esto ya había llegado todos los hermanos de la iglesia, los pastores y los pastores de niños y parte de mi familia y amigos de la otra iglesia donde yo estaba. Y en especial, habían muchos niños. En ese momento, a todos los metí a la casa. Cuando vi, la casa ya era muy grande y un patio muy grande.
donde cabíamos todos perfectamente. Yo tenía mucha preocupación por saber qué es lo que se venía y en qué momento iba a llegar el grupo de gente que venían matando a todos. Pero yo quería saber cuál era su objetivo principal y por qué venían haciendo eso. De pronto, veía en la pantalla de la tele, cómo había mucha destrucción en la ciudad, casas prendidas con fuego, edificios quemados. Era un caos total. Y en mí comenzó a tener un poco de miedo. Yo abrazaba a mi hijo y a mi esposa y les decía, no tengan miedo, por favor, solo quédense aquí adentro. Pasando las 11 de la noche, yo les decía a todos que por favor guardaran silencio, porque se escuchaba que ya venía la gente para la calle. Yo tomaba el control de la tele y ponía alabanzas de guerra y le subía a todo volumen. Cuando de pronto escuchaba una bocina que venía en un vehículo anunciando qué es lo que iba a pasar, y esto decía, ha llegado el tiempo donde ya no se les será permitido alabar, adorar, pedir, suplicar a su Dios. Estamos cansados de que quieran meter ideas y enseñanzas a nuestros hijos con sus tonterías religiosas. Así que nosotros nos encargaremos de que ustedes no sigan haciendo daño a nuestra sociedad. Mientras la bocina decía esto, se escuchaba cómo empezaban a sacar gente a la calle y gritaban porque los estaban matando. Todos los que estábamos en la casa nos quedábamos fríos, con temor. Para esto yo le quería pausar a la música y bajarle, pero mi hermano Joel me decía, no, Dani, súbile todo y no lo quites. Yo veía por la ventana cómo esa gente iba pasando enfrente de nosotros, pero lo que me asombraba era de que todos venían vestidos de negro y rojo, con batas grandes y capuchas largas. Con ellos venían sus hijos, de todas las edades, y ellos portaban armas en las manos, llenos de sangre, pero también veía cómo traían sus calaveritas donde piden sus dulces en Halloween. Y los veía que venían muy contentos viendo todo lo brutal que estaban haciendo los demás. De pronto, yo bajaba de nuevo con los hermanos y veía que se empezaba a abrir el portón y todos esperando a que nos hicieran algo. Pero cuando se abrió, ellos ya no estaban, sino que ya se habían bajado más. Yo veía cómo hermanos de la iglesia y amigos decían, vamos a salir y compartirles dulces para que piensen que estamos de su lado. Y nuevamente escuchaba la bocina que venía para arriba. Y efectivamente pasaban enfrente de nosotros. Y yo veía cómo les daban dulces a sus niños. Y recuerdo mucho cómo al final de su grupo había una señora muy güera de la ceja, cara y piel, y nos decía, seguros que no nos están ocultando algo. Y le contestaban que no. Y ella se iba riendo y siguió su camino. Yo aún sin poder creer lo que estaba pasando, le decía a mi esposa, están haciendo mal porque ahora ya se han contaminado y están haciendo lo mismo que ellos. Yo salí a la calle y podía ver cómo había hermanos de la iglesia que se iban con ellos y seguían su camino. Sin embargo, yo también veía cómo se quedaban afuera algunos hermanos, pero los veía fumando y tomando alcohol, y como si no hubiera pasado nada, ellos ya estaban tranquilos. Y hasta ahí terminaba. Qué duro, ¿eh? Qué duro sueño. Pues es la apostasía, Dani. Lo que estabas viendo es la apostasía. Acuérdate que la palabra dice que muchos apostatarán de su fe cuando la maldad incremente a esos niveles. Pues sí, Sí, Ahí se va a definir la iglesia de Cristo. sí se cambian de partido. Y ¡wow! Está fuertísimo. Bueno, guárdalo, ¿no? Conserva ese sueño porque es muy, muy válido. No es yo conozco. No es yo sé. No es yo predico. No, es qué tanto estás preparado y preparada para resistir una persecución. Y tiene que ser para que la iglesia se defina.
Por eso veías tantos que decían, no, vámonos y vamos a repartir dulcitos para que crean que somos de ellos. Sí, hermano, lamentablemente. Y ese es justo el llamado que está haciendo el Señor en este tiempo. Justo el llamado. Firmes en la fe. Firmes, no tengan miedo, dice el Señor, yo estoy con ustedes. Firmes. Podríamos, Dani, decir que en Getsemaní los discípulos del Señor tuvieron mucho miedo. Mucho miedo, Dani. Solamente que había una diferencia. Aún no había venido el Espíritu Santo. Aún no habían visto al Jesucristo resucitado. Aún no habían visto subir a los cielos al Señor. Tuvieron mucho miedo. De ir a la cruz. Exacto. Todavía no se cumplía absolutamente nada y tenían miedo de ir a la cruz, como lo fue el Señor. Así que gracias a Dios. Gracias a Dios por este sueño, por lo que nos está dando el Señor en esta noche. ¿Listos? ¿O no, Nancy? Sí, Listos. No presumir de lo que tengo y lo que soy, no, ahí lo vas a demostrar. Justamente, ahí se va a demostrar. Es muy delicado el tema, pero muy ilustrativo, ¿no? Y es pronto, ya viene, ya viene, ya viene. Pero como lo vemos bien distante, el ya viene se va haciendo largo y largo y largo y largo. Está llegando. ¿Cómo la ves, Mónica? No, pues tremendo el sueño, porque también el lunes se me había pasado compartirles que se compartió ahí, compartió Cristi, creo, segunda de Timoteo 1:7 y embona perfecto con lo del sueño de Dani. Dice, el Señor nos da espíritu de poder, amor y autodisciplina, que es dominio propio, ¿no? Dominio propio. En otra versión. Entonces, Mm. me impactó mucho porque sería un principio de reino arrebatar y declarar esto, que el Señor nos da espíritu de poder, de amor. Yo creo que el de poder es muy fácil, pero el de amar a los demás creo que es una habilidad muy difícil, muy difícil eh, de hacer, de practicar, ¿no? Porque dice, el Señor nos da ese espíritu de amor. Entonces, al momento del miedo, yo creo que lo primero que se va es el amor, ¿no? Cuando empieza el miedo, por ejemplo, en mi caso, en, en mi matrimonio fallido, entraban las dudas, y entraba el miedo, y pues el amor se iba por la ventana. Por ahí dice una canción que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, ¿no? Entonces, creo que en esto, ya aplicándolo a la realidad, es que realmente cuando llega el miedo, pues se va el amor, o se va creerle al Señor de que tenemos poder, de que el Señor nos da espíritu de poder. Platicábamos, creo que, no me acuerdo si un jueves o un lunes, de los niveles espirituales que Dios nos da, que no nada más es decir si tenemos al Señor o no, sino hay que crecer espiritualmente. Y ponían un ejemplo de la mujer encorvada, que el Señor Jesucristo le dice, ella tiene espíritu de enfermedad. O sea, hay espíritu de enfermedad, y el Señor nos está diciendo que nos reviste con espíritu de poder, de amor y del dominio propio, que es la autodisciplina, que ahí es donde, pues es la clave. O sea, si yo creo que tengo dominio propio y que no tengo por qué estar cayendo en pecado o en separación o haciendo cosas, ese es el dominio propio. Dicen, ay, es que tiene el carácter muy fuerte porque grita bien fuerte y es bien enojón. No, creo que el carácter fuerte es el dominio propio, el dominar tus emociones, Sí. cuando
están ese tipo de situaciones, porque ahorita, gracias a Dios, no hemos estado en persecución. La persecución yo creo que a veces es propia, es mental, pues hablaban también algunas hermanas de ansiedad y depresión y de cosas así que realmente a veces creo que pues, todo es inventado, ¿no? Precisamente para tener miedo y no creer, pero si nos aferramos a declarar esta palabra y a realmente practicarlo, espíritu de poder, de amor y dominio propio, es un principio de reino. Hay un ejemplo muy sencillo que podríamos tomar en la actualidad. Imagínate que tienes tú la oportunidad de irte a vivir a otra nación, si quieres, a Estados Unidos, a Canadá, como tu hermana allá en Canadá. Pero cuando tú cruzas la frontera y ya estás en el país en donde vas a estar, a vivir, tú tienes dos opciones: dedicarte a conocer las leyes de ese país para vivir conforme a las leyes, o encerrarte en un closet, sales, cumples con tu trabajo y te regresas y nunca conoces más allá que tu tradicional ruta: trabajo, casa, súper, trabajo, casa, súper. Todo lo demás te pasa por desapercibido. A lo que tienes Wow. derecho como ciudadano del nuevo país, ¿qué es lo que tienes que observar? O sea, conocer el país a donde yo voy a vivir. Wow. Y se supone, perdón que te interrumpa, se supone que el cambio era, bueno, sí, el cambio era para mejorar, entonces, para vivir bien y para vivir mejor, y entonces, ¿dónde está? Pero tienes que conocer, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué no tengo derecho? ¿Qué tengo que vigilar aquí? ¿Qué tengo que cumplir acá? Entonces te empiezas a integrar. Pero si no te interesa nada de esto, siempre estás por un ladito. Sobreviviendo. Lo mismo pasa en el reino de los cielos. Amén. Wow. Wow. Es exactamente lo mismo. Doy un paso al reino, soy del reino, pero no conoces nada del reino. Estás en un closet dentro del reino, sales, comes y te regresas al closet y que gire todo alrededor tuyo. Exactamente es lo que pasa. No nos hemos dado cuenta que en nuestro país hay un reino que no está gobernado por políticos. Es un reino que está gobernado por el que gobierna en los cielos y en la tierra. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Amén. Por eso dice el Señor: salte del closet, conóceme, ve lo que tiene el reino para ti. Y no hay manera. Me estanco y ahí me quedo. Y esto, Cuando tenemos, oh, híjole, cuando entendemos Génesis 1, 26, 27, 28, que dice: vas a ser un señor en la tierra. está clarísimo. Y me recuerda una palabra que no, la verdad no me acuerdo dónde está, seguramente tú sí, que dice que si ves las nubes no cegarás, y si ves y si ves el clima, esperas el clima, no cosecharás, algo así, no sembrarás. Si ves las nubes no sembrarás, o sea, como que si te quedas nada más viendo no, si no actúas, o sea, el Señor también nos habla muy claro en esa parte: si no actúas, pues entonces, creo que sí lo apunté. Entonces, ¿cómo vamos a arrebatar y cómo vamos a vivir, ¿no? Escondidos, así como dices el ejemplo en otro país, siendo que también por ahí dice que somos turistas en este mundo, ¿no? Pero hablando del Pues mundo, exacto, que somos exacto. turistas. Porque cuando tú te dedicas a conocer el reino, entonces conoces el destino del mundo. Ujú. Cuando tú conoces
los principios del reino, entiendes el propósito para el cual Jesucristo vino al mundo. Porque si no entiendes nada de esto, las enseñanzas que recibes de la palabra no encajan en absolutamente nada. Y sacas luego unas expresiones y unos chipototes que no tienen nada que ver. Pero este es el punto. Por eso el tema claro que el Espíritu Santo nos da para que lo comportamos, para que vivamos. Definitivamente. Fíjate, yo seguía anotando, dice, el hombre fue creado para vivir en la verdad, pero vive en la mentira. El hombre fue creado para vivir en eterno compañerismo con su Creador. Perdón, y ahora vive oponiéndose cada día a su Creador. El hombre fue creado para tener a su Creador por cabeza, y ahora vive teniendo por cabeza al diablo. El hombre fue creado para vivir y establecer la paz. Ahora vive para enfrentar, para confrontar, para provocar la guerra, para generar violencia y para generar intranquilidad. El hombre fue creado y establecido en la tierra para reflejar a su Creador. Ahora vive en la tierra reflejando a Satanás. Y nos preguntamos, ¿de dónde es el miedo? Y también creo que es por fijarnos mucho demasiado en lo físico, o sea, en el mundo físico, en el mundo, curiosamente la gente dice el mundo real, ¿no? ¿Cuál es tu realidad? Entonces creo yo que también es parte del miedo tratar de vivir en lo físico y no en lo espiritual, no desarrollar nuestra espiritualidad, porque Dios lo que quiere es pasar tiempo con nosotros. Dios quiere que lo conozcamos, conocer nuestro corazón también, que abramos nuestro corazón al Señor para que entonces empiece una vida espiritual de la que pues ahí no puede haber miedo, porque pase lo que pase en lo físico, lo espiritual vamos a trascender, o sea, vamos a continuar. Entonces la gente está tan enfocada, creo yo, en lo físico, en que si tienen o no tienen, que si están sanos, que si no, que si van o que si vienen. Entonces, que si ven o no ven, y lo importante realmente es, o lo que el Señor quiere en nosotros es que desarrollemos una vida espiritual, porque es la que va a ser eternamente, somos los que vamos a ser eternamente, y eso nos falta. Ahí es donde falla la identidad, porque lo que decías ahorita, de entonces en dónde estamos parados. Entonces ahí es donde la gente dice, bueno, ¿quién soy? ¿Qué soy para la gente, para el mundo, para gente que pues no trasciende, sino más bien, ¿qué soy para el Señor? ¿Para qué estoy aquí? Y esta es más fácil, la verdad, identificarnos espiritualmente con el Señor, porque entonces, de verdad, todo surge. O sea, creo que el Señor lo que quiere es que, como les leía lo de Pedro, Pedro, dice más bien Jesucristo dejó que Dios lo cuidara. O sea, dejar que el Señor nos cuide, porque ahí es donde ya espiritualmente nos dejamos llevar, como quien dice, continuamos la vida con el Señor, y eso es realmente lo que va a continuar. O sea, lo físico se va a acabar, todo lo que existe para nosotros. Pero la seguridad del hombre radica en la cantidad de bienes que posea. Fíjate, ya se nos acaba el tiempo y pues bueno, otro día lo veremos. En Génesis 3, allá anótenlo en sus libretitas. Génesis 3, del verso 17 al 19. Carlos, ¿lo puedes proyectar, por favor? Vamos a ver si no nos colgamos mucho.
Génesis 3, verso 17 al 19. Vamos, entre todos vamos a analizar algo. En lo que lo ponen, ¿ya viste la noticia de que en México es un lujo el tiempo libre? Ese es el verdadero lujo en México. ¿Será que tenemos esclavitud hasta por las orejas, Mónica? Sí, los horarios son, debería de haber otro, Ujú, la- exactamente, es algún una otro. esclavitud total. Mira, cuando el Señor confronta al hombre, y así comienza el versículo, dice, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que yo te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Fíjate lo que originó darle la espalda al Señor. Ya era Pero carne. fíjate lo que dice, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Ahí está la noticia. El trabajar de sol a sol realmente los horarios son impresionantes. Y Claro. la hora que le queda a nosotros promedio es para ir al gimnasio. Cansancio sobre cansancio. Sí, ahí está. Wow. Me impactó la noticia de que de Pero verdad, fíjate, si analizamos bien, ahí hay un principio. La consecuencia de tu pecado maldijo a la tierra. Ujú. Quiere decir que si no le hubieran dado la espalda al Creador, la tierra no hubiera sido maldecida o maldita. y Entonces, aplica en la actualidad. ¿de dónde viene el miedo, Mónica? Yo tengo un terrenito, tengo que sembrar. Ay, ¿y si no llueve? Ay, ¿y si viene la plaga? Ay, ¿y si no sé qué? Ay, ¿y si no sé cuánto? Y todas son expresiones del miedo. Así es. Verso 18, Carlos. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Esto lo alcanzamos a ver el domingo, pero en sí, si sacas un resumen, toda tu vida lucharás para poder vivir de la tierra. Fíjate, lo material, ¿eh? Ujú. ¿Por qué razón, Mónica? Porque el hombre fue hecho para dos dimensiones, Así es. la parte celestial y la parte terrenal. Wow. Y cuando toma decisión de darle la espalda al Creador, lo que hizo fue renunciar a lo espiritual Ujú. y se quedó en lo Terrenal. terrenal. Físico. Y cuando hablo de espiritual, hablo de celestial. Ujú. Por eso, mira, un ejemplo rápido. Cuando Pedro va en la barca con los pescadores y los discípulos y el Señor llega caminando sobre el agua. Es el Hijo de Dios. Vino exactamente en la condición del primer Adán. ¿Por qué caminaba en el agua? Pues porque lo natural está por encima de lo físico, material. Tenía poder. Exacto. Entonces, cuando el hombre decide darle la espalda al Creador, escoge quedarse en la parte natural humana. Y la sentencia es, lúchale para que comas. Lúchale para que te vistas. Lúchale para tener una casa. Lúchale. Y la pregunta es, ¿y si te corren de tu trabajo? Ujú. ¿Y si se te inunda la calle cuando llueve y no puedes Ay, llegar a tu trabajo y te descuentan el día? se pierde todo. Pero te fijas los elementos del miedo. Y sí, y sí, y sí. Nunca acabas, te paraliza el miedo.
Y aparte, pues el Señor nos está avisando, te producirá espinos y cardos, o sea, Sí, ya. O ¿cómo? sea, pero está en futuro, Sí, por lo tanto no producía. cierto, wow. Ese es el punto. Ahora dice, comerás de sus granos, futuro. Ahorita yo te alimento de todo lo que tienes a tu disposición, pero te vas de mí, pues adiós, bye, te cierro la puerta. Batállale. Batállale. Y Adiós, ahí, bye. ¿ves? Estás escribiendo el miedo. Exacto. Y si cuando tienes la cosecha, viene la helada y se te pudre toda la cosecha, se te congela todo. Y el préstamo del banco para sembrar, Si tiembla el día 19. el 300%. No, y las inundaciones y destrucciones que están Como ahorita es en lo todo, ¿verdad? De inundaciones terribles. Y el Incendios. 19, Carlos, Inundaciones, incendios. con el sudor. Mira, híjole, qué maldición. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ya hueles- Miércoles de ceniza. hueles a- Ahí está. Wow. Mónica, el peor problema del hombre es que cuando Dios lo alimentaba, no tenía miedo. El alimento de Dios es inagotable. Pero cuando le da la espalda a Dios, el hombre tiene que producir alimento para el hombre. Y ahí está el problema. Ujú. Y lo puedes ver con el ejemplo del Éxodo. Cuando el Señor decide, por clamor del pueblo judío esclavizado, desciende para liberarlos, Él se hace cargo de alimentarlos en el desierto. A 2 millones de personas se encargó de alimentarlos 3 veces al día por 40 años. Y nos estamos acabando los recursos ya. Claro, porque ahora el hombre tiene que alimentar al hombre. Y como el hombre tiene que pagar dinero para poder comer, entonces los que producen alimento son los ganones. Los que fomentan las grandes ciudades y sacan al hombre del campo son los ganones. Ujú. Hay una estadística, creo que de El Salvador, que ya como todos se van a Estados Unidos y mantienen a sus familias, bueno, la mayoría ya nadie quiere sembrar, entonces ya los dólares no sirven, pues, ¿qué se van a comer? ¿Qué nos vamos a comer luego el dinero? Bueno, los bitcoins, porque ya ni dinero va a haber, ya es puro, No, allí las reservas están en Bitcoin, ¿eh? sí, Sí. Lo han discutido 20 veces la parte de los economistas. Solamente vamos a proyectar un par de versículos y terminamos. Por favor, Carlos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Ahí está ya proyectada. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Fíjate, ahí está, bien claro. El cual peca desde el principio. O sea, desde el principio le dio la espalda al Señor. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? A ver, si las obras del diablo nos están llevando al miedo y al temor, ujú. entonces el único que puede acabar con el miedo se llama Jesucristo. Fíjate que también el domingo mencionabas de los bebés del alimento espiritual y en algún momento
escuché por ahí cuando mis hijos estaban chiquitos que el llanto del bebé es porque le duele. Cuando están recién nacidos, es dolor, por eso lloran y entonces necesitan el alimento porque es un dolor en el abdomen, es un dolor abdominal que es el reflejo que un bebé siente. Entonces yo digo, bueno, Señor, si sabemos, si traduciéndolo a lo espiritual, trasladándolo a lo espiritual, decimos, bueno, Señor, si queremos el alimento, si lloramos por el alimento, si es un dolor espiritual no tener el alimento del Señor Jesucristo, ¿por qué nuestro reflejo espiritual, bueno, sí es buscarlo, pero no en la manera correcta o al Dios correcto? Y aquí está clarísimo, o sea, si el Señor vino a destruir las obras del diablo, si nuestra hambre espiritual nos duele a lo mejor en trabajo, en la familia, en la economía, es un dolor que tenemos. Entonces el reflejo del bebé es buscar. O sea, cómo un bebé está más capacitado para buscar o llorar o pedir el alimento y nosotros no. Mira, cuando el bebé, siguiendo lo que tú acabas de comentar, cuando el bebé busca el alimento y se lo come, el cuerpo lo procesa, el cuerpo fortalece al cuerpo del bebé y el alimento lo hace crecer. En lo espiritual, recibimos el alimento, no permitimos que lo procese y nos quedamos chaparros. Y el dolor sigue porque seguimos teniendo Y hambre. el dolor sigue porque ¿Por qué no has satisfecho el alimento? Es como mi hijo David, lo llevé al pediatra porque pues se le salía así de repente la lechita muy chiquito y el pediatra me decía es que no le sirve el flotador, o sea, su cerebro dice que él tiene que seguir comiendo, entonces él, pensábamos que era reflujo y no, él comía, comía, comía hasta que quedaba así como hasta por acá y entonces se le salía un poquito y decía, bueno, ay, es reflujo, no, dice, no le sirve acá el flujo. Demasiado lleno. no, eso es maña. Hasta la fecha, Dios mío. Dios mío. Tengo Oye, como 6 personas aquí. Carlos, llévanos ahora a Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 y 19. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, Es pecado. porque, ¿qué es pecado? Dice la pastora, pues separación de Dios. Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno No puede. no puede tocarlos. Amén. Está en la Biblia. No es que el pastor acá sentado te esté inventando cosas. Ahí está la Biblia. Verso 19. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno, Sí. Terrible. que es el diablo, Ujú. que es el que mete miedo. Por eso desde niños dicen, abusado que ahí viene el cuco. La serpiente o Satanás. Si no, dichos de pueblo, cuidado. Pero fíjate todo lo que la Biblia trae acerca del enemigo. Y terminamos, digamos, hijo, hay mucho Sí, que no practicar el compartir. pecado significa que no nos apartamos de Dios, ¿no? Carlos, Romanos capítulo 5. Hermanos. Luego lo estudian, hermanos, porque esto hay que colgarlo en una pared ahí. Romanos capítulo 5, verso 10. ¡Ay! Y ahorita que estaba leyendo el 1, me cautivó. Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos
por la vida de su hijo. Pero vamos a ver el versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Oye, la Amén. palabra amigos se dice rápido. Sí. Hay una amistad con Dios. Hay una amistad directa con Jesucristo. Y hay una amistad con el Espíritu Santo. Pero se nos olvida porque no lo hemos digerido. Seguimos tomando y se nos sale la lechita por aquí como a tu hijo David. Ya, Muy bien. Por último, ya, siervos ahora. Carlos, primera a los Corintios, capítulo 15, verso 26. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Yo creo, miren chicos, yo creo que el Señor nos está alimentando con la palabra, pero ¿qué palabra nos está revelando? Impresionante. No se olviden del sueño de Clara. No se olviden del sueño de Daniel que nos acaba de compartir y que gracias a Dios lo tiene escrito. No es broma. Paralelamente, a través de sus hijos, nos está revelando que el tiempo está muy cerca. Pero por el otro lado, paralelamente nos está llevando a la revelación de su palabra, de la cual tenemos que agarrarnos con toda fortaleza. Así que mi invitación es: reciban esto. No lo reciban como cualquier estudio bíblico, sino analicen la profundidad. Analicen jóvenes y no jóvenes, niños y no niños, adultos y no adultos. Tómenla con seriedad, tómenla como respeto, con respeto. Métanse en la palabra, acepten la que viene de parte de Dios y no es un estudio nada más, ay, qué bonito estudio va ahí, sino que la advertencia del Señor ya nos está llegando a su iglesia en el tiempo perfecto. Preparados, hermanos. Preparados, hermanos. Adelante, Sarita, ¿nos quieres despedir con una oración? O si tienes algo que compartir, pues adelante. Pues nada más que uniéndonos al Señor, verdaderamente es como estos miedos van a desaparecer. Sé que vienen tiempos difíciles pues para la iglesia de Jesucristo, porque así está escrito. Sin embargo, unidos y permaneciendo siempre con estas enseñanzas y poniéndolas en práctica sobre todo, es como vamos a poder vencer. A lo mejor ahorita podríamos decir que estamos bien, que estamos asegurados, pero pues el sueño de Dani y Clarita nos muestran que el Señor nos está diciendo despierten, porque los tiempos pues ya están a la puerta. Entonces, pues poner en práctica y recordar igual lo que Cristi a través del Espíritu nos hablaba el lunes, y ya lo mencionó Moni, que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, decía la versión que ella nos compartía. Entonces, pues ese espíritu es el que nos dio y ahora lo podemos tener más porque el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y sobre nosotros. Entonces, es urgente unirnos al Señor para que ya no exista esa separación de nosotros con Él
estar unidos todo el tiempo y pues clavarnos en la cruz también todos los días cuando llegue ese miedo, porque pues ese miedo significa que estamos separados del Señor. Entonces, pues tenemos que crucificarnos todos los días y renunciar a eso para que podamos vivir en la plenitud de Cristo y cada día, como hablaba ahorita usted del Getsemaní, pues todos los días estar orando ahí en ese Getsemaní, entregándole nuestra vida para que cuando llegue ese momento, pues no seamos de los que repartimos dulcecitos para unirnos al mundo, sino todo lo contrario. Adelante. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la manera en la que nos hablas, Señor, por la revelación de tus hijos a través de sueños, por la revelación, Señor, de tu palabra. Gracias, Padre, por la urgencia, Señor, que tú nos recuerdas todo el tiempo de estar despiertos, atentos, alertas, Señor, a lo que está a la puerta, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, oramos para que la iglesia, nueva generación, verdaderamente comprendamos la urgencia, Señor, a la cual tú nos estás llevando, Señor, nos estás llamando. Porque nosotros, Señor, nos has dicho muchas veces que somos luz. Y nos gusta mucho, Señor, cuando nos dices cosas como esas, la luz, que somos la sal, que somos, Señor, el camino que puede trazar, Señor, para que la gente en tinieblas pueda ver, Señor. Pero también nos hablas de estar conectados al 100% contigo, Señor, verdaderamente a unirnos a ti. Y yo declaro, Señor, que cada uno de mis hermanos que aún esté batallando con esto, Señor, que tu Espíritu Santo le revele cuáles son las cosas que tiene que dejar, que tenemos que abandonar para poder unirnos a ti, Señor, porque ya no hay tiempo. Cada vez nos estás anunciando más que los tiempos se acortan, que tu venida está cerca y nosotros, Señor, estamos pensando en lo terrenal, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, yo declaro que nos subimos a esos lugares celestiales donde debemos estar, Señor, donde tú nos invitas todos los días para que podamos ver las cosas desde ese nivel, Señor, de tu nivel celestial. Padre, gracias por la vida de tus siervos, gracias por la palabra que tú das a través de ellos. Gracias, Señor, por su salud, porque ellos confían plenamente en ti, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas, por este tiempo, Señor, impartido. Y declaro, Señor, que esta noche descansamos, Señor, recuperamos fuerzas y ponemos en práctica todo lo aprendido el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Qué lindo tiempo, gracias a Dios. Listo, chicos. Oigan, los que nos reunimos los domingos a las 9:30, este domingo sí nos vamos a volver a reunir. Así que anótenlo allí en su agenda. Los bendecimos, descansen, lindo fin de semana con la mirada puesta en el Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Bendiciones a todos. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches. Bye. Adiós. Adiós a todos. Bye. Adiós. Bye. Adiós, Paquelito.